Porque la actitud derrotista de no, es que todo está acabado. Aquí no acaba nada mientras quede un solo hombre en pie dispuesto a defender todo esto. Gracias. Ahora, Roberto Vaquero es un nombre peculiar, interesante, duro, es de la franja dura, es comunista, pero dirige una cosa llamada Frente Obrero, donde no todos son comunistas, ha estado en la cárcel una temporada, es un antiislamista radical convencido. Y bueno, y cuando lo metieron en el talego iba a irse a Oriente Medio a luchar con los kurdos. Así que bueno, pues es un hombre interesante en todos los sentidos, ¿no? Bueno, Roberto nos va a contar su visión. Bueno, yo lo primero que quiero decir es agradecer tanto a Jesús Vigorra como a Arturo Pérez Reverte por invitarme a estas jornadas de un tema que yo trabajo bastante y considero que es de una relevancia capital en lo que es el ámbito político español y europeo, y creo que es necesario que se oigan voces diferentes al discurso mainstream, al discurso que se impone, porque yo he seguido todas las charlas y yo he visto los discursos y tienen ciertos toques, ¿no? Diferentes, pero en esencia yo considero que son prácticamente todos bastante similares, por lo menos en esencia. Y desde luego creo que la nota discordante la voy a dar yo. De hecho, luego si es verdad que nos juntáis, a Olona y a mí, pues nos vamos a pelear, porque desde luego yo hay con muchas de las cosas que ha dicho que no estoy para nada de acuerdo. En primer lugar, creo que con este tema, igual que con otros, hay que ser valiente a la hora de exponer las posiciones y también demostrar los principios que tiene cada uno y los valores que tiene cada uno. Hay que tener en cuenta que esto es como un tema tabú. O sea, esto es una cuestión que está muy polarizada en la sociedad, con esa dicotomía de la izquierda y la derecha, ¿no? Y está como la izquierda, que son los que defienden a los migrantes, en teoría, y la derecha, que es racista y terrorífica y que está en contra, ¿no? Tenemos ese mantra. Pero es que yo creo que esa dicotomía de la izquierda y la derecha es pues como unos títeres, es decir, que se están riendo de la gente. Yo creo que esa dicotomía está muerta. Y con respecto a la inmigración también, porque yo recuerdo que cuando empezó a darse la masividad en la inmigración aquí en España, de forma acelerada, fue por Aznar y sus leyes. Con Aznar. Y muchos de los dirigentes que están ahora en Vox dándose golpes de pecho estaban en el PP en esa época, y yo no tengo ninguna declaración, ningún escrito, ni nada por el estilo de Abascal, ni de ninguno de aquellos, con ningún tipo de diferencia con lo que decía Aznar. Y es una cosa que luego se ha ido desarrollando y que ha dado igual estén los de la izquierda o estén los de la derecha. De hecho, incluso se ha ido acentuando, ¿no? Según se han ido intercalando. Y es una cosa que además es curioso que con el tema de la inmigración hay mucha polarización, como igual que en otros temas, ¿no? Parece que es como una guerra civil, pero es una guerra civil en la que no hay todo el mundo es fascista o todo el mundo vivimos en el socialcomunismo, pero en realidad no hay ni fascistas ni comunistas. Es una polarización absurda en la cual realmente no se llega a nada ni a tomar absolutamente ninguna solución que realmente pueda solventar lo que tenemos en el país. Yo voy a hablar de Europa también y voy a hablar de ciertos modelos migratorios a nivel mundial, pero yo me voy a centrar en España, que es lo que me importa a mí, porque yo soy español, vivo aquí y es la sociedad en la que vivo. Bueno, ya solo por decir esto, algunos ya me dedicarán hilos y hilos de tweets, pero bueno, que se esperen porque les voy a dar bastante más material. La cuestión de la inmigración no se puede, claro, porque se habla de denunciar la demagogia, pero claro, es que la inmigración ilegal es un problema, obviamente, pero el problema que se genera aquí con la inmigración no es solo por la inmigración ilegal, o sea, eso no es verdad. Y en primer lugar hay que tener en cuenta que también se tiende a criminalizar al migrante y a señalarle como si fuera el demonio, y hay que tener en cuenta que hay gente detrás precisamente fomentando y lucrándose de este negocio, ¿no? Del negocio bueno, es que para mí es como trata de personas. Entonces, este negocio que se ha montado está basado en base al sufrimiento, por supuesto, y principalmente también de esos migrantes que mueren en el mar, en el desierto, etc. Y yo respeto totalmente ese drama, ¿no? Cuando ha habido gente, antes lo he estado debatiendo con Sani, ¿era el nombre?
con Sani nos hemos estado peleando bastante, pero yo le respeto las vivencias que él ha tenido y todo lo que él contaba. Eso, por supuesto, que lo respeto. Lo que no estoy de acuerdo es con el análisis del problema ni con las conclusiones que saca. Pero yo respeto a la gente que decide echarse la vida, ¿no?, en una mochila e intentar arriesgarse, y se arriesgan, ¿no?, y pelean para conseguir cosas. Yo, por supuesto, por mejorar, yo, por supuesto, eso reconozco que mucha de esa gente es muy valiente, por supuesto. Pero eso no significa que tenga que aceptar todas las consecuencias de esos actos aquí. Porque otra cuestión que es también importante a la hora de la inmigración, sobre todo cuando es gente española la que habla de esto, pasa mucho como con el feminismo también, se habla desde el complejo. O sea, a mí muchas veces en debates me han dicho, no, es que tú eres blanco y eres un privilegiado, es como tú no sabes cómo es mi vida. No lo sabes, estás generalizando. En España hay gente, efectivamente, que tiene mucho dinero, que maneja las cosas, los poderes, por supuesto. Pero en España lo que hay de forma mayoritaria son trabajadores. Y esa es la realidad. Y además ellos son los que se van a comer esos problemas adjuntos al modelo migratorio que tenemos. Porque no van a ser los que vivan en La Moraleja, o no van a ser los que están en la Moncloa, ni van a ser esa gente, porque todavía esas consecuencias del modelo migratorio que tenemos no lo van a vivir, o directamente no lo van a vivir nunca porque son ricos. Entonces, para mí, la cuestión de la inmigración es una cuestión de clase, luego iré a ello, y es una cuestión nacional, por supuesto. Son dos cuestiones que están muy relacionadas a la hora de poder analizar este problema. La derecha radical, vamos a llamarla, hace ese análisis de criminalizar al migrante y de centrarse en la inmigración ilegal. ¿Por qué? Porque es como más fácil de vender. Pero es que el problema no es ese. Yo cuando vi el cartel dije, ¿por qué lo de la patera? Si la mayoría de la inmigración ilegal no viene en patera y la mayoría de la inmigración en general no viene en patera. Entonces yo pensé, pues a lo mejor es por el gancho, ¿no?, que pueda tener, pero yo he visto muchos ponentes que se centran en esto, se centran en la inmigración de la frontera sur, que desde luego yo creo que por supuesto habría que manejarla y controlar esta situación y hacer que deje de pasar, porque un país que no controla ni sus fronteras, ya me diréis cómo se va a organizar económicamente, políticamente y socialmente, cuando no sabe ni qué población tiene en el país. Pero el problema de la inmigración, que es lo primero que quiero mostrar, va mucho más allá de esta visión que pueda tener una Meloni, que pueda tener Vox o que puedan tener otros partidos en otros países. ¿Por qué? Porque es un problema relacionado con la aculturación. Es decir, dos culturas que chocan o se relacionan y se produce esa aculturación. Esa aculturación tiene varias vías. Si no existiera la masividad que hay, lo normal sería tender hacia la integración y posteriormente la asimilación, es decir, que esa gente termina formando parte de España y de la cultura española y de todo lo español. La integración es que mantienen su cultura, pero tienen un funcionamiento integrado, normal, en la sociedad en la que están. Pero luego hay otras dos variantes que desgraciadamente son las que más estamos empezando a ver, por lo menos en determinadas zonas, que luego hablaré de ello, que son la separación, es decir, mantenerse como al margen de la sociedad y conservando su cultura, que esto está muy relacionado, que luego lo hablaré, con la islamización, que es un tema que quiero hablar largo y tendido dentro del marco del tiempo que me han dado, y la marginación, es decir, la creación de guetos en los cuales ni siquiera mantienen su cultura y tampoco tienen la cultura del país, la cultura autóctona. Entonces lo que se crea es un montón de gente desarraigada, sin cultura, como pasa en sitios de Estados Unidos, como está pasando en Francia, que lo tenemos aquí al lado, de gente que ni se siente francesa, ni va a ser francesa, y son muchísima gente, y además va a más. Eso es una distorsión y una destrucción de lo que ha construido los países, por lo menos España, como la conocemos. Y es un problema cultural, es un problema cultural. Y no es un problema de colores, que esto se tiende mucho a la demagogia, es un problema cultural, de desaparición de la cultura. Y la desaparición de la cultura no se da por la sustitución de una cultura de una minoría que viene. No, simplemente que en los tiempos que corren esto se facilita. Porque, ya Michel Cluscar, un pensador marxista francés, ya hablaba en los 70 de la aculturación, de la propia cultura francesa, frente a la cultura norteamericana. La cultura que es la hegemónica, porque no nos olvidemos que eso es la cultura hegemónica. Los jóvenes no están pensando o no tienen muchas inquietudes con Cervantes, con la historia de España, con las cuestiones de nuestra cultura. Están mucho más centradas
en que Bad Bunny tiene muchas novias y lo dice en una canción. Y eso es una realidad y es muy triste, pero los jóvenes, si vais a cualquier sitio donde haya gente de 15, 16, 17, 18 años, esa es la cultura que tiene la gente ahora. Y es una cosa que se está implantando aquí. Y es una cosa que nadie habla. Igual que nadie habla, por ejemplo, de la separación de cuando los ingleses, hay pueblos en el Levante, que solo hay ingleses y que no se habla ni siquiera español. O sea, eso a mí me parece que es un problema también a nivel cultural y a nivel de integración. O con comunidades de alemanes en Mallorca. Quien quiera vivir en España debe integrarse. Y en el futuro deberían de tender a la asimilación. Y la gente aquí, no, eso es como fascista. No, la asimilación es integrar a la gente en tu propia cultura. Es que se asimilen a tu cultura, es que tengan tu cultura. Es precisamente justo lo contrario. Y el problema es la masividad. Yo vivo en un barrio de inmigrantes, yo me relaciono mucho con inmigrantes, en el gimnasio, en el trabajo, en la política, en todos los sitios. Y ellos me lo dicen, no, es que cuando vino mi padre, pues claro, se tuvo que integrar porque no... Y sin embargo, gente que está viniendo ahora en determinadas zonas no tiene esa necesidad. Y desde el Estado no se fomenta, no se fomenta. Hay ayudas a la inmigración, pero las ayudas para la asimilación o la integración brillan por su ausencia, igual que las de la natalidad, que son verdaderamente paupérrimas. Sin embargo, para otras cuestiones, que desde luego, desde mi punto de vista, son... bastante, bueno, que nos podríamos librar de ellas, por ejemplo, como el Ministerio de Igualdad y otras cuestiones, pues desde luego ese dinero lo podemos invertir en algo más válido. Decir esto, que ya veo gente muy enfadada, decir esto yo soy consciente de que esto es polémico, pero es que es necesario. Mira, a mí no me conocen ni en mi casa, por lo menos hace 2 días no me conocían ni en mi casa. Y ahora cuando voy a sitios como este, pues lleno los sitios. ¿Por qué? Porque no me corto. Yo he visto aquí discursos y conozco a gente que de cara adentro o de cara a sus propios grupos, ¿no? Antes lo hablábamos en la comida de que los españoles solo se juntan con gente que opina igual que ellos y que no salen de ahí. Y lamentablemente es lo que pasa. Es decir, la gente se retroalimenta en su posición y no quiere escuchar a los demás. Y cuando tiene que ir a un espacio más abierto, o que pueda ser considerado hostil, a mí me han estado diciendo estos días que no viniera, que esto era una trampa, que bueno, ahora mismo van a salir un montón de tíos con metralletas prácticamente a tirotearme. Yo vengo aquí y voy a decir lo mismo que digo en cualquier sitio, porque hay como un pensamiento único ahora mismo, una dictadura de lo políticamente correcto. En cuanto te sales de ello, ya eres fascista, eres racista, eres de todo, ¿no? O te dicen, no, es que esa es la línea de Le Pen. Y es como, yo defiendo la lucha de clases, señora. Yo no puedo defender lo mismo que Le Pen. O sea, yo estoy en otra tesitura, estoy en otro mundo. Y yo ni siquiera me considero, o sea, yo rompí ya, yo vengo de la izquierda ultrarradical durante muchos años, ¿eh? Radical de verdad, no radical de pongo un tuit. Radical de jugarme mi libertad haciendo cosas. Y yo veo que ese tiempo fue tiempo perdido en mi vida. Me convertí en un sectario, en un dogmático y en alguien que seguía modas ridículas. Y lo que se estima que tiene que pensar una persona que es de izquierda. Bueno, pues yo rompí con todo eso, yo no me considero de izquierdas y por supuesto tampoco de derechas, porque considero que es una dicotomía muerta. Y es una dicotomía del sistema que sirve para que los rojos y azules, que ni son rojos ni son azules ninguno, se estén riendo en nuestra cara y sigan dominando y alienando a la gente. En España, además, somos un país, lamentablemente, España siempre ha sido un país, en sus últimos cientos de años no, pero siempre ha sido un país de casta guerrera, siempre hemos sido gente combativa, luchadora, gente que se levanta, ¿no?, contra las invasiones, contra los problemas, ¿no? Lo podemos ver con el levantamiento contra los franceses del 2 de mayo, lo podemos ver a lo largo de la historia, siempre hemos sido y siempre hemos tenido imagen de pueblo guerrero. Sin embargo, desde hace mucho tiempo nos hemos convertido en un país de acomplejados, un país en el cual siempre vamos detrás de otros países más grandes, como una gallina con sus polluelos. Nosotros éramos el polluelo. Alemania, que es un país que va camino de la catástrofe en la cuestión migratoria. Francia, que es otro país que va camino de implosionar como nación. Hay que tener en cuenta que en Francia hasta Mélenchon, que es un trotskista, que es el preferido de Pablo Iglesias aquí, incluso él habla de que las fronteras se tienen que respetar y que en la cuestión migratoria hay determinadas cosas que hay que empezar a enfocarlas. Estamos hablando de una persona que es el Miguel Urbán, que me perdone por compararle con Miguel Urbán, pero el Miguel Urbán de Francia. Y ya allí están diciendo que hay que tomar medidas,
porque están viendo que se les va de las manos de millones de personas que no se sienten ni del país a pesar de que han nacido ahí. La cuestión de España, además, porque claro, nos podemos comparar con otros países, podemos compararlo con Gran Bretaña, por ejemplo, podemos compararnos con otros países que el porcentaje de inmigración del país ha ido subiendo a lo largo de las décadas hasta llegar a los puntos en los que están ahora. En España lo hemos hecho todo en 20 años, imitando sus modelos, pero haciéndolo peor todavía. Inglaterra, uno de los motivos, bueno, Gran Bretaña, por los que se salió de la Unión Europea, era para poder recuperar la soberanía y tomar determinadas medidas. Porque la soberanía aquí en España está secuestrada. Aquí no manda Pedro Sánchez. Lo hemos visto con lo de Marruecos, que luego hablaré de ello, y lo vemos constantemente con la Unión Europea. Aquí Pedro Sánchez es el que ejecuta, pero no es el que manda. Y eso es otra cuestión importante, de que hay muchos partidos que dicen que van a cambiar, que van a tal, pero estando en la Unión Europea ya os digo que es bastante complicado. Hay países con un porcentaje de inmigración mucho menor, como pueda ser Finlandia, como pueda ser, bueno, tengo aquí también, bueno, Noruega tiene un poco más, Dinamarca, o sea, Suiza, estamos hablando de países que tienen menos porcentaje de inmigración y ya han decidido tomar medidas. Y de hecho voy a decir más, los que han tomado las medidas precisamente para controlar la inmigración, porque no son medidas contra la inmigración, es otra cuestión que parece que hay gente que distorsiona un poco la realidad. La inmigración ya existía de antes, la inmigración existe ahora y la inmigración seguirá existiendo. La cuestión es el modelo que va a haber y los efectos que va a tener en la población receptora. Esa es la diferencia. Países como Finlandia es la izquierda, una izquierda homologable a Pedro Sánchez, y es quien está tomando las medidas. ¿Por qué? Porque hay guetos islámicos. Los países nórdicos están tomando medidas incluso de que en una población no puede haber más de un 30% de personas extranjeras. ¿Por qué? Para forzar la integración, para luchar contra la separación. Australia, que tiene cerca de un 30% de inmigración, es un país totalmente dependiente de la inmigración, obvio. Pero antes tenían muchos problemas con la inmigración ilegal. Y además moría muchísima gente en el mar, que es una situación bastante similar a la que hay en el Mediterráneo. Por supuesto que hay que acabar con las muertes en el Mediterráneo, por supuestísimo. Y hay que ayudar al desarrollo de los países subdesarrollados de los que está viniendo tanta gente. Y que además esa gente es la gente joven, la gente más capaz y más productiva, y que al abandonar ese país va a hacer que ese país esté en una dependencia continua. Me hace gracia los que hablan de una segunda descolonización y que no hablen precisamente de que el mayor recurso que hay en esos países es el que se está yendo. Y eso es un problema, eso es un problema. Por supuesto que hay que ayudar al desarrollo y por supuesto que hay que acabar con las muertes y con las mafias en el Mediterráneo. Pero las medidas abiertas, por así decirlo, con respecto a las fronteras y la inmigración, en aquellos sitios donde se han acercado a aplicarse de alguna manera, ¿qué resultados han tenido? ¿Qué resultados han tenido en Australia? La gente demonizaba, esto es terrible, ¿cómo vas a mandar? Bueno, aquí se ha dicho antes, ¿cómo vas a mandar al ejército a rescatar a gente que se va a crear un problema porque es antihumano? ¿Perdón? ¿Me estáis diciendo que el Open Arms y esas ONGs que viven por y para estas cosas, esa gente subvencionada, muchos de ellos, o financiada de otras maneras, esa gente de verdad, en sus barcos, que suelen ser una basura, van a rescatar mejor a la gente en el mar que el ejército del país? ¿De verdad alguien piensa eso? Porque es ridículo. Y además tenemos el ejemplo de Australia. ¿Qué es lo humano? Es otra cuestión que habría que preguntarse. ¿Qué es lo humano y lo progresista? Es que progresista me duele decirlo porque eso viene de progresía, que no tiene nada de... Para mí no tiene ningún concepto positivo. ¿Qué es más de progreso? Por hablar más claro. ¿Y qué es lo más humano? Identificar un problema y solucionarlo, o estar a la sopa boba como se está ahora mismo, es decir, en la inacción absoluta en el mejor de los casos, y que la gente siga muriendo. Ya no llegan barcos a Australia, no llegan.
Ya no tienen el problema que tenían con la inmigración ilegal. Ya no muere gente en el mar. Esa es la diferencia entre la gente que habla mucho y quiere vivir de esto y quiere farandulear de esto, que hay mucha gente que vive de esto políticamente, muchísima, tanto de izquierdas como de derechas, o solucionar los problemas. ¿Por qué Suiza, que es un país que no tiene pasado colonial, tiene que estar sufriendo esta inmigración masiva? A lo mejor es porque los motivos de esta inmigración masiva no son solo el pasado colonial, y hay más intereses en juego. Yo no paro de ver noticias de patronales de España que están deseando tener una política de fronteras similar a la que propondría Más Madrid o Podemos. Porque lo que quieren es que vengan los migrantes y aprovecharse de ellos, de pauperizar las condiciones de los trabajadores y aumentar sus beneficios. Y es una cosa que es una constante, es una constante. Y la gente dice, no, es que si no estuvieran ellos no se podría desarrollar la actividad. Claro, si a lo mejor antes ya hubieras tomado medidas, no pasaría esto. A lo mejor si remuneraras de verdad esos trabajos, en vez de pauperizarlo al máximo para aumentar tus beneficios, tampoco pasaría. Pero claro, es mucho más fácil, hoy me lucro y ya las siguientes generaciones que hagan lo que quieran. Ese es uno de los problemas que tenemos en España, esa visión de que no es que esto es el futuro, no es que es el mundo global, es que esto es así. Bueno, esto es así o no es así, ya lo veremos con el tiempo. Y ya veremos si las medidas, precisamente para afrontar esto, tienen éxito o no. Lo que está claro es que la inacción no tiene ningún éxito. Sobre las fronteras, como digo, la mayoría de la gente que viene a España, de forma ilegal, viene en avión. La cuestión del sur se intenta maximizar precisamente para hacer política de ello, tanto unos como otros. Y voy a decir más, es más necesario que el control del sur que cualquier otro, no por los motivos que suele decir la gente, sino por la cuestión de seguridad, de que no sabes quién está entrando. Y hemos visto el ejemplo de gente que eran yihadistas y que han venido en patera, camuflados, entre gente que venía a ganarse la vida. Entonces es necesario controlar la frontera. Además hay que tener en cuenta que la frontera sur vivimos en un chantaje permanente de Marruecos. Permanente. O sea, es un país que se está riendo en nuestra cara de forma continua, sin parar. Y ya no solo por la traición del Sáhara, sino porque usan a su propia población como carnaza para conseguir más dinero, porque España y la Unión Europea paga una millonada a Marruecos para que mantenga su propia frontera. ¿Cómo puede ser que le estemos pagando por hacer el trabajo que tiene que hacer de por sí? ¿Cómo puede ser que no se tome ninguna medida política y económica para presionar a Marruecos y que dejen de jugar en las zonas grises y cada vez comernos más terreno? España tiene una política suicida internacional. Porque Marruecos es el agente de Estados Unidos. España no va a poder hacer nada ahí con los gobiernos que tenemos. Luego también voy a decir algo que es bastante polémico. El tema de los refugiados. Que todo el mundo que quiere venir, que ahora está como la moda, sobre todo en Ceuta y Melilla, todo el mundo sea refugiado político, eso hay que mirarlo con lupa. ¿Por qué? Porque hay gente que es refugiada de verdad, que se ha tenido que ir por la guerra, que se ha tenido que ir porque les mataban, y llegan aquí y con todas las solicitudes que hay, a muchos ni los miran. Y con los saharauis ya no quiero decir, hay una hipocresía fuera de lo normal. Yo he estado escuchando todas las charlas estos días por internet y yo no he oído hablar de la gente de Senegal, he oído hablar de los marroquíes, he oído hablar de mucha gente, pero de los saharauis muy poco. ¿Por qué no se habla de los saharauis? ¿Por qué un pueblo que está viviendo una parte en una dictadura terrible bajo un régimen criminal contra ellos, o en tiendas de campaña en medio del desierto en Argelia, y que además están en guerra, que parece que se lo olvida a la gente, están en guerra y muriendo, entre otras cosas asesinados por los dones de Marruecos, vendidos por Israel, y no veo a nadie decir nada. El otro día hubo una votación y el PSOE no votó a favor. Tanto que les gusta dar la nacionalidad, integrar a la gente, porque con los saharauis no.
¿Qué es esta discriminación? A lo mejor es que no les importa nada a los inmigrantes y los usan para lo mismo que los otros, para exactamente lo mismo. Marruecos no para de chantajear. Ya es hora de dar un paso al frente como país, recuperar nuestra soberanía y poner un freno a esto. Por supuesto que eso luego va a tener una reacción negativa también en nosotros, pero también en ellos, que es de la dignidad del país. ¿Desde cuándo nos hemos convertido en un país de arrastrados, que solo sabemos decir que sí y hacer la genuflexión? Pero si es que vivimos en un país... Tengo aquí datos, luego lo hablaré, sobre el sentimiento de la cultura española y del retroceso que se está cometiendo. Es que es una verdadera pena cómo están evolucionando las cosas. Luego quiero hablar un poquito en general de la sociedad, pero referente a la inmigración. Con la inmigración hay que parar la masividad, porque no hay capacidad de integrar y asimilar a la gente. No la hay. Y de hecho, la prueba es que se están creando guetos. Invito a la gente a ir al Raval, en Barcelona, que vayan a las Ramblas, que vayan a zonas donde no hay españoles ya. Zonas que se están islamizando, por ejemplo, en Tarrasa, por ejemplo, en Hospitalet. Zonas donde la delincuencia en esas zonas concretas no para de aumentar. Y encima los delitos que están aumentando son los más graves. Estamos empezando a sufrir crímenes de honor, matrimonios forzosos, y la izquierda dando palmas y metiendo el Islam en la escuela pública. ¿Pero no llevamos toda la vida luchando por sacar la religión de las escuelas? ¿Qué hacen metiendo al Islam? No hay estudios, nada más que los que desarrolla la propia comunidad islámica. Estamos yendo hacia 2,5 millones de musulmanes en España. Y la gente, ¿y a ti qué más te da? ¡Claro que me da! ¡Claro que me da! No quiero que en mi país se implante la Sharia en ningún sitio. No quiero que mi país se islamice. Y por supuesto que estoy en contra del islamismo, porque es el Islam político. Y quieren imponer el Islam. Parece mentira que una persona atea como soy yo, que creo en la libertad de culto, sea quien se tiene que enfrentar a ello. Y sea de las pocas personas que tiene un discurso en contra de esto. Porque se están separando de nuestra sociedad, es como una sociedad paralela. Y si vemos el ejemplo que pasa en Bélgica, en Dinamarca, en Suecia, en Francia, hay zonas enteras, hay ciudades como Marsella que están divididas por etnia y que no puedes ni ir por determinadas zonas, depende de cómo seas. El cosmopolitismo, este multiculturalismo, ha fracasado en todos sitios. No hay ni un solo sitio en el que se haya desarrollado de una forma que tenga algo de progreso. Ya basta de complejos. Defender nuestra cultura no es un delito. Yo cuando veo a la gente, por ejemplo, los que defienden el indigenismo y tienen asociaciones, hacen actos culturales, están constantemente haciendo cosas. Hacemos nosotros algo de cultura española y ya están los fachas. Pues a mí se me revuelven las tripas. Porque es una cosa que es que no se puede ni hablar. No se puede ni plantear sin que te señalen. Y habrá gente que diga, qué exagerado. Bueno, yo vivo en un barrio de inmigrantes y he visto en estos años cómo está evolucionando la cosa. Y es que hay rechazo incluso de gran parte de la propia comunidad inmigrante, que es precisamente a la gente que hay que ganarse, es a la gente que hay que llegar y a la que hay que facilitar las cosas, precisamente para evitar esa guetificación y esa separación. Pero acabar con la masividad y controlar las fronteras es lo primero que se debe de hacer. Porque sin eso no somos nada. Es esperar y que en 50 años aquí haya otra cosa distinta. Pero no distinta de que la cultura ya se haya desarrollado y evolucionado, sino que la cultura habrá desaparecido y habrá sido ocupada por otra totalmente distinta. ¿Qué va a ser? La del consumo. La del consumo transgresor, la del consumo, y cállate, la del inmediatismo. Esa necesidad enfermiza de consumir que nos inducen hasta el deseo a consumir determinadas cuestiones. Esa cultura de estar permanentemente alienados, pegados a las redes sociales, a las tendencias, a esas modas, ¿no? Incluso a esa estética que se ha convertido hasta en una estética de la revolución, y perdonadme por decir este término, pero es la verdad. Estamos hablando de que los que iban a tomar el cielo por asalto son los que nos gobiernan ahora. Y mirad qué políticas se están implementando. A nivel migratorio es una política a largo plazo suicida para el país. Y es una política que también van a sufrir los migrantes, por supuesto.
por supuesto. Pero es una cosa que no se puede ni plantear. Y yo cuando me dijeron que venir aquí dije, esta es mi oportunidad, es la oportunidad de hablar a un público que no es el típico al que pueda llegar y poder plantear un debate. Plantear un debate. El 1 de mayo saco un libro justo sobre esto. Porque es necesario plantear el debate. Sobre la cuestión y para demostrar e ilustrar por qué el problema no es solo de la inmigración ilegal, voy a poner el ejemplo de las bandas latinas. Las bandas latinas en Madrid, la mayoría de la gente tiene DNI español. Es así. Incluso hay bandas latinas, hay una en Madrid de hecho en concreto, que la mayoría de la gente son de origen marroquí. Es decir, ya han traspasado fronteras en ese sentido. Entonces, hay un problema. Con los atentados, con las células yihadistas, etc., casi la mitad de la gente tienen DNI español. Entonces, el problema no es solo la inmigración ilegal. También es cómo enfocamos la inmigración legal, cómo se conceden las nacionalidades. Porque es otra cuestión que hay que hablar, y esto es otra cosa que también lo mismo, bueno, sé que me van a llover por todos lados, pero es que una persona que no tiene la cultura española, que no se ha asimilado en esa cultura, aunque tenga un DNI que ponga su nombre, para mí no es español. Y no es una cuestión de color, es decir, un inglés que lo consiga por lo que sea, si no tiene la cultura española, para mí no es español, es inglés. Es una cuestión de asimilación. Es decir, o tienes la cultura o no la tienes. Y el examen ese que hacen, o el nivel de castellano A2, pues no sé. El A2, si eso es una demostración de que estás integrado y asimilado a la cultura y al idioma, pues apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Hay muchos mitos con esto, ¿no? Se usa el MIPEX y se dice, no, España es el país de los países que que más difícil es conseguir la nacionalidad. Ya, pero es que el MIPEX, es que hay muchos estudios, esto es un consejo que doy cuando se habla de inmigración, hay sobre todo mucho portavoz racializado que dice, no, el estudio de no sé quién, y te pones a mirar el estudio y es de una ONG. Y te pones a mirar las fuentes de la ONG y son él. O sea, es el que lo ha escrito. O te dice el estudio de tal, lo miras y no dice lo que dicen ellos. Es decir, ni siquiera se lo han leído. Entonces, yo os aconsejo que lo leáis. El MIPEX no tiene en cuenta la excepción de los 2 años a determinados países, que no solo son los de Latinoamérica, sino también, por ejemplo, Portugal, Filipinas, Guinea, o sea, es decir, no es solo esos países. La mayoría de la gente que consigue la nacionalidad la pide a los 2 años. A los 2 años la pide. Entonces, si eso es la mayoría de la gente, y estamos hablando de un porcentaje muy alto, el MIPEX, lo que dice el MIPEX de que en España es muy difícil porque son 10 años, no vale, porque la excepción es la mayoría. Otro mito que hay es que 9 de cada 10 peticiones se rechazan, según el estudio del doctor Luca Grijander, debe de ser, porque si vas al INE, el 90% se aprueban. ¿Que hay retraso? Sí, hay retraso. Y muchas veces, según incluso las propias ONGs, se tarda entre 1 y 3 años. Pero eso, independientemente, no significa que no se concedan. Porque la mayoría de la gente cuando la pide es porque cumple los requisitos. Si no, obviamente, no la piden. ¿Cuál es el peligro de esto? El peligro de esto es que se da la nacionalidad a gente que no está integrada por el simple hecho de estar en un sitio. Para mí, ser español es algo más que estar 10 años en un sitio sin delinquir. Para mí es algo más, y significa algo más. Porque es una cultura, unas tradiciones, unas costumbres, una historia, una serie de cuestiones que se van a perder si no actuamos así. Se van a perder. Y vamos a tener la cultura de un ciudadano, como dicen incluso en los anuncios, ¿no? Un ciudadano de un lugar llamado mundo. De un mundo, desde luego, distópico y terrible, en el cual a mí, desde luego, no me gustaría vivir y estoy dispuesto a morir por evitarlo. Sobre las proyecciones del INE, de la población, que es otra cosa que nos venden, la proyección baja del INE de número de inmigrantes de saldo migratorio positivo, o sea, de más cada año, teniendo en cuenta ya los que se van, es de 203.300 al año. Esa es la baja. Entonces, en 10 años, ¿qué está sucediendo? Si no somos capaces ni de integrar y asimilar a lo que ya hay. Y a mí me hace mucha gracia, no, es que los derechos humanos tenemos todos. El sacristán al que asesinaron también tenía derechos humanos. Las chicas musulmanas o de entorno musulmán que las obligan a casarse por la fuerza, que sufren la ablación, esas también tienen derechos humanos.
Los saharauis también tienen derechos humanos, que conste, que luego se olvida. ¿Por qué tenemos que estar aguantando eso? ¿Por qué tenemos que permitirlo? ¿Por qué no podemos tomar medidas al respecto? Ensayo y error, ya iremos aprendiendo. En estos países que ya están tomando medidas, hay cosas que no las están solucionando todavía. Pero por lo menos están haciendo algo. Pues es que en los países cercanos, como pueda ser Italia, o aquí en España con Vox, lo único que tenemos de alternativa es la demagogia. Barata. No vamos a solucionar la inmigración ilegal. Ya veremos, porque no estoy diciendo nada de la Unión Europea, estoy seguro de que no. Pero es que aparte el problema no se soluciona así. Me acuerdo que, no sé si era Abascal o quién era que decía, no, es que lo que hay que hacer es echarles a todos. Si tienen DNI español, tendrás que plantear el debate primero de por qué tiene el DNI español esa persona y qué medidas se pueden tomar o cuáles no se pueden tomar. Porque decir cosas que luego no vas a hacer. Claro, porque yo tengo un concepto de respeto a la legalidad que, bueno, pues más laxo de lo que pueda tener cualquiera de estos. Pero es que ellos son la legalidad en persona. Yo, si la legalidad es injusta, estoy dispuesto a luchar contra ella. Y soy una persona que ha ido a la cárcel por ello, o sea, que me da igual. O sea, yo soy una persona que me da igual, yo soy un hombre de principios. Y no soy como Groucho Marx, no soy marxista de Groucho Marx. Es decir, si no os gustan mis principios, no tengo otros. Y no solo no tengo otros, sino que estoy dispuesto a morir por los míos. Yo soy diferente, seré un hombre antiguo, como dicen algunos, pero yo estoy orgulloso de ser así. Porque además, este mundo ruinoso, ¿no?, líquido, de la inmediatez, esto en lo que vivimos, de lo de ayer da igual y es todo una basura, ese mundo nos está llevando a un precipicio. O sea, yo considero que con las políticas migratorias y con otras cuestiones estamos como corriendo, huyendo hacia adelante, hacia un precipicio, y nos van a tirar de cabeza. Y los que nos vamos a pegar el golpe somos la gente de a pie, no van a ser los millonarios, porque si aquí pasa algo malo, los millonarios se van a ir a otro sitio. Aquí se van a quedar pues los de siempre, que esos son los verdaderos patriotas, los que se quedan cuando pasan las cosas. Y eso, hay muchos que se dan mucho golpe, mucha banderita, pero luego no hacen nada de nada. Pero es que los otros, que no sé, es como si a mí ahora me coge alguien aquí y me dice ¡viva España! Y empiezo, ¡viva, pero la seguridad social! No, yo diría ¡viva! Y seguiría hablando, ¿no? Me daría exactamente igual. Porque no funciono por complejos. Ni odio a mi país, amo a mi país. Y precisamente como amo a mi país tengo que plantear esto. Porque esto es un problema urgente, urgente. El otro día en El País, un artículo defendiendo prácticamente las fronteras abiertas. Yo lo vi y me daba algo. Digo, ya hasta El País, que es el partido del régimen, ¿no? Si no lo sabéis, El País es el que sostiene el régimen que tenemos. O sea, El País y el PSOE. Son el partido del régimen, son el sostén. Y el PP es el que le hace un poco la contra para que parezca que no pasa nada. Ellos ya están empezando a decir, no, es que, si lo vi aquí, que decía un chico, uno que era periodista, creo que se llama Marlaska también, lo vi en un tuit, cuando lo estuve buscando. En un tuit antiguo, no de ahora. Decía, no, es que hay que cambiar, creo que era Marlaska, el control por la inmigración. Y yo, ¿qué control? O sea, no sé. Por la gestión. Y yo diciendo, ¿es que hay una gestión que no sea el control real? Pues es que ya tenemos una política. Mira, antes lo discutía con el chico, soy fatal para los nombres, Sani, y discutía con él sobre el tema de los CIES, el tema de las devoluciones. En España hemos pasado de tener 17.000 a menos de 2.000 en 10 años, un poco más de 10 años. Es decir, de casi medio millón de gente que hay irregular en España, y hay miles y miles y miles, decenas de miles que entran cada año, estamos hablando de que al año ahora mismo se están echando menos de 2.000. O sea, ¿dónde está esa ley de extranjería que es como el fascismo? Yo lo he visto, ¿no? La ley de extranjería es fascismo. Pues tendremos una visión distinta de lo que es el fascismo, amigos, porque desde luego más laxo desde mi punto de vista no puede ser. Los CIES han pasado de ser decenas de miles también a ser, que se me ha quitado aquí la gráfica, pero bueno, me lo sé de memoria, a ser 1.800 y pico. 1.800. Sí, por supuesto que los CIES es terrible y que haya gente que tenga que ir a los CIES es terrible. Pero es que la mayoría de la gente que va a los CIES, y esto lo quiero decir y lo ha dicho Sani también, ni siquiera se les expulsa. A los 60 días se les deja en la calle otra vez. De hecho, el asesino del sacristán tenía órdenes de expulsión. ¿Quién le expulsó? La mayoría de las órdenes de expulsión no se cumplen. Es que podéis ir a cualquier estudio, incluso los del gobierno, no se cumplen la mayoría.
Si no hacen delitos, no se cumple en su mayoría. No se cumple. Entonces tenemos 500.000 de irregulares y cada vez van a menos las expulsiones, las devoluciones, por supuesto. Entonces, ese clímax que se está montando, me parece, que yo antes lo he dicho, para los que lo hayáis visto, me parece, en algunos casos, yo respeto el drama individual de las personas, pero a nivel general, cuando hacen ese relato, ese constructo no basado en datos, pues me parece la historia que emocionó a Spielberg. Me vais a perdonar, pero me parece la historia que emocionó a Spielberg. Y eso es un problema porque la gente se lo cree. Es decir, yo les veo hablar y veo a la gente y están todos, oh, sí, pobrecito. Que no se arregla un país con moralismo, señores. No se arregla un país con complejos y moralismos baratos. No se arregla. No se arregla. Y ya es hora de que alguien ponga el debate en la mesa. Y si me quieren llamar fascista, que me llamen fascista. Si me quieren decir que soy del Atleti, que me digan que soy del Atleti, me da igual. Me pueden llamar lo que quieran, me da lo mismo. Porque es una cuestión de principios. Es que es una cosa que parece que a la gente se la ha olvidado. No, bueno, es que ahora los nuevos tiempos. ¿Qué nuevos tiempos? Vivimos en la decadencia, esto está destruido. Vivimos en una sociedad que se va al traste. Tenemos más información que nunca a nuestro alcance y la gente es más inculta que nunca. Están obsesionados con el reggaetón, con cosas, unos mensajes que son repulsivos. Pero no digo el estilo, si se podría hacer de otra manera, pero es que es lo que vende. Y una canción en 3 días ya ha pasado de moda, ¿por qué? Porque necesitan otra, para que sigas consumiendo, y consume, y consume, y consume. Y crean idiotas, crean una sociedad idiota. Y es necesario confrontar con ello. La gente está con los marcos ideológicos, con las etiquetas. Mirad, a mí las etiquetas no me importan nada ya, nada. Yo soy comunista toda la vida, pero la gente que dice, yo soy comunista, yo soy no sé qué, mira, yo miro a gente que dice que es comunista, les miro así y digo, yo debo de ser de otra especie. No es que no sea comunista, es que soy de otra especie que él. Bueno, voy a ir, es que yo soy muy abuelo cebolleta hablando, ¿eh? Voy a decir otro par de cosas. Tened cuidado también con los datos sesgados. No, es que la marginalidad ha bajado. ¿Queréis que veamos? No puedo poner el porque no me avisaron a tiempo y porque, bueno, da igual. Pero os aconsejo que busquéis incluso en el INE los índices de criminalidad en Madrid o Barcelona, donde se da esa concentración de inmigrantes, donde se da esa getificación. Menos por la pandemia que pegó un bajón y ya está volviendo a subir, más alto que nunca. Y es que es el desarrollo, va a ir hacia lo más. Y además los tipos de delitos, que los tengo aquí, los que están aumentando son del estilo de homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, agresiones sexuales. Sí, es que pueden bajar los hurtos durante una temporada. Entre otras cosas porque con la policía también se hace política de que les imponen hacer determinadas cosas, pero ¿a mí de qué me sirve si bajan los hurtos, pero crecen este tipo de delitos? Es que España hay zonas donde ya no son sitios seguros. Y es una cosa que es una realidad. Y la gente dirá, eso es mentira, vente a vivir a mi barrio, ya que a la gente le gustan mucho las evidencias anecdóticas, vente a vivir a mi casa unos días. Y me dices qué tal, y te vas a las 2 de la mañana a dar una vuelta, a ver lo que tardan en robarte. Es que hay cosas que hay que afrontar, y hay que ser valiente. Y decir esto, yo sé, oh, está discriminando. Estadística, señores, estadística, datos, menos relato y más estudio y más realidad. Y menos relato fantástico, de verdad, es que hay mucha gente que crea relatos que tú dices, oh, es que lo que ha vivido él, es verdad que... Mira, yo ya llego a una época en que dije, a mí me da igual lo que haya vivido quien sea. A mí lo que me importa es mi país. Y yo quiero que mi país no acabe en un pozo. Y a mí me importa mi cultura. Yo no quiero que en España lo que se imponga al final es la cultura de Morat el rapero. Y diréis, ¿quién es ese algunos? Vuestros hijos, vuestros primos pequeños, toda esa gente sí sabe quién son. Esa cultura como de mangui de 3 al cuarto, de no trabajar, eso es una cultura basura. A la juventud hay que ponerla a estudiar, a hacer deporte, a tener una formación íntegra, a que tengan disciplina, a que sean sacrificados, a que sean sufridos contra la adversidad. Me acuerdo una entrevista que dio el señor Pérez Reverte, al cual yo admiro desde que era un niño así. Y él, no, sí le voy a liar, él dijo una vez que pues los europeos, ¿no? Como flojos, de que les da ansiedad el wifi y que no podían competir. Esto es para cerrar solo.
y que no podían competir, ¿no?, para el futuro, con el tema de la cultura, con el tema de los conflictos que pueda haber, etc. Y yo desde aquí quiero decir a toda la gente joven, y esto va a ser lo más incorrecto que voy a decir, pero como es una cosa que estoy dispuesto a defender de la forma que sea, me da igual. Yo quiero decir a esa gente joven que la decadencia en la que tenemos de sociedad es evidente, que vivimos una sociedad sin valores, donde los principios, la lealtad, el honor, ¿no?, parecen cosas de la Edad Media, pero que no es así, hechos de hombres y mujeres íntegros. Y precisamente ese tipo de gente es la que va a construir la sociedad. Y ante esta decadencia que tenemos, que no desfallezcan porque las generaciones anteriores hayan fallado, que no desfallezcan por lo que está pasando ahora, porque en España sigue habiendo gente que no nos da ansiedad perder el wifi, sigue habiendo gente que ha tenido una vida problemática y que está dispuesta a hacer lo que sea para mantener nuestra cultura, para mantener nuestro país y para mantener esos conceptos que he estado hablando. Porque la actitud derrotista de no, es que todo está acabado, aquí no acaba nada mientras quede un solo hombre en pie dispuesto a defender todo esto. Gracias.